me gustaría hablar con ustedes sobre el mayor peligro espiritual cuando hablamos de la guerra espiritual. Es un tema importante para mí. De hecho, cuando sentí el deseo de parte de Dios de escribir este libro sobre la guerra espiritual, había varios temas que ocupaban mi corazón, y uno de esos temas era el peligro, uno de los mayores peligros de la guerra espiritual. Este libro, cuando lo escribí, es cierto que quise volver a poner la palabra de Dios en todas las prácticas que he podido ver en mi vida cristiana, en lo que he podido escuchar o leer, y decir, ok, pero ¿qué dice realmente la palabra de Dios? Y por mi pasado, ¿sabes? En el ocultismo, y por haber querido entenderlo todo y ser como una esponja que absorbe todo sin fijarme en lo que realmente decía la palabra de Dios, llegó un momento en que tuve ese deseo de decir, ok, pero, ¿qué dice la palabra de Dios sobre tal o cual cosa? Y me gustaría ver con ustedes en este video el mayor peligro, según yo, en la batalla espiritual. Y ese peligro es luchar en el segundo cielo. He hecho un video sobre eso, acerca de los 3 cielos. Primer cielo, donde estamos. Tercer cielo, donde está el paraíso, el trono de Dios. El segundo cielo es donde está el poder de las tinieblas. Si no la han visto, les animo a verla. No voy a volver a hablar de este tema. Pero hay personas que empiezan a luchar, a hacer oraciones, no contra el segundo cielo, contra las potestades celestiales, contra los principados, contra las autoridades. Y he visto con el tiempo, a medida que pasaban los años, pude observar muchas cosas, personas incluso lejanas, pero también personas muy cercanas, que empezaban a tener problemas en su vida cristiana, que comenzaban a tener todo tipo de dificultades, de desgracias que les sucedían. Y al principio no hacía la conexión entre ambas cosas. Me dije, es alguien que está consagrado y por eso tiene luchas, pero realmente fue bastante violento, y me dije, wow, quizás es porque él combate también, que entonces el enemigo pone un énfasis especial en él y lo ataca, y en un momento dado eso venía a contradecir ciertas palabras de Dios, donde se nos esconde bajo la sombra de sus alas. Dios nos habla de protección, y yo digo, ok, pero ¿dónde comienza la protección? ¿Dónde termina la protección? ¿Dónde comienzan los ataques espirituales? Y los hay, pero de ahí a cuando la gente empezaba a orar sobre eso, ¿no? Sobre a combatir las potestades celestiales, comenzaban a tener dificultades en su vida, todo tipo de pecados que llegaban a su vida, todo tipo de enfermedades que llegaban a su vida. Divorcios había. Y no digo que los divorcios estén relacionados, ¿de acuerdo? Con oraciones contra las potestades celestiales, pero había todo tipo de cosas que yo pude ver en mi propia vida. No conozco la de los demás, pero o personas a mi alrededor que vivían todo tipo de desgracias y dificultades en su familia, en su propia salud, en lo que les pertenecía. Y me dije, hay algo que entender aquí. Y lo que más llamaba la atención de la gente eran los problemas de enfermedad. Y es increíble decir, ok, pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Saben, yo cuando era más joven quise ir más allá, tenía sed de descubrir la vida cristiana victoriosa, de vivir una vida sobrenatural, y lo recuerdo. Acompañaba a personas que iban a orar a temprano en la mañana, a las 3 de la madrugada, para ir a orar a las montañas. ¿Cuántos años debía tener? Quizás entre 16 y 18 años, creo. Y entonces íbamos temprano a la montaña, orábamos, y yo en ese momento me sentía muy espiritual. Pensé, de todas formas, que era el único momento en que podía cantar el viejo canto, despertaré la aurora, porque yo era muy dormilón, y entonces por eso estaba contento. Rezábamos, pero había cosas a las que yo prestaba atención porque no sabía, y veía que algunos líderes que estaban allí, pastores que estaban allí, no era para nada en mi iglesia, iba de un lado a otro para vivir todo tipo de experiencias y descubrir cosas en la vida cristiana, y los veía atacar todo tipo de cosas, de principados en el mundo celestial,
en el mundo celestial, tomar autoridad sobre la reina del cielo, todas esas cosas en el mundo celestial. Y entonces me digo, ok, pero pues entonces, ¿qué es esto? ¿Es esto eficaz o no? Porque en algún momento en nuestra vida cristiana tenemos que preguntarnos, ok, pero ¿esto es eficaz? ¿Hay fruto? Porque si empezamos a orar, pero no pasa nada en algún momento, ¿eh? Tal vez hay que cuestionar la manera en que lo estamos haciendo, porque yo creo en lo profético, creo en todas esas cosas y... ¿qué mal? Pero si no hay nada detrás, si no hay hechos detrás, si no pasa nada. Vamos, dejemos eso de lado, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando es Dios quien habla y Dios nos pide hacer algo, debe haber fruto. Y yo no veía necesariamente frutos, ¿eh? Y además veía que algunas personas vivían todo tipo de luchas en las semanas siguientes y que eran bastante intensas. Así que me gustaría, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Si tienen hambre y sed, de verdad voy a intentar darles cosas que tal vez abran. Eso espero y oro por ello, su entendimiento espiritual, para que puedan comprender realmente el peligro de combatir contra el segundo cielo y por qué lo es. Porque cuando hablamos de esto, automáticamente hablamos de los límites de nuestra autoridad. Hay que saber que Adán y Eva tenían autoridad sobre la tierra. La prueba es que ellos dieron nombres a los animales, ¿de acuerdo? Ellos dieron nombres a los animales, lo que prueba que tenían autoridad sobre la tierra, pero cuando pecaron, esa autoridad fue entregada a Satanás, ¿de acuerdo? No voy a profundizar demasiado, voy a ir bastante rápido en esta parte. Si quieren saber más, pueden descubrir mi libro, Combate Espiritual, pero esa autoridad será dada a Satanás. Pero Jesús vendrá a recuperar esa autoridad cuando muera en la cruz y resucite. Y cuando muera y resucite, hay ese momento en el que va a despojar al enemigo de su autoridad. Y en ese momento, cuando Jesús regresa con el cuerpo glorificado, dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad sobre la tierra que Él recuperó, la va a dar a los creyentes, a los hijos de Dios. Y de hecho, por eso Jesús va a decir, en Lucas 10, 19 también, he aquí os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada podrá haceros daño. Jesús va a hablar de serpientes y de escorpiones, pero por supuesto no se refiere a los animales, ¿de acuerdo? Sabemos que no es algo físico, no tenemos autoridad sobre las serpientes y los escorpiones, es decir, sobre esos animales, ¿de acuerdo? Él habla, por supuesto, de una representación demoníaca. ¿Y por qué Jesús va a utilizar la imagen de las serpientes y los escorpiones y no, por ejemplo, la de un pájaro, porque la serpiente y el escorpión se arrastran por la tierra? La serpiente y el escorpión no pueden volar, no pueden moverse por el cielo, por el aire, solo se arrastran por la tierra. También era una representación de la autoridad que tenemos. Tenemos autoridad sobre lo que se arrastra por la tierra, sobre lo que está en la tierra, ¿de acuerdo? Y no en el cielo, ¿de acuerdo? Bien, hay una diferencia ahí entre los demonios y las potestades celestiales demoníacas, ¿de acuerdo? En el segundo cielo. Así que nosotros tenemos autoridad sobre la tierra y esa es la limitación, no de nuestra autoridad. No podemos empezar a orar contra cosas celestiales, ¿no? De acuerdo, está escrito en los Salmos, pero retomo mi libro, el libro Combate Espiritual, está escrito en el Salmo 115, 16. Los cielos son los cielos del Señor, pero Él ha dado la tierra a los hijos del hombre, ¿de acuerdo? Así que la tierra nos pertenece, pero los cielos pertenecen al Señor. Y no debemos tocar lo que sucede en el cielo, incluso cuando miramos pasajes que se citan mucho en la guerra espiritual, donde Daniel ora y luego hay todo tipo de combates en el segundo cielo con ángeles y con principados demoníacos, ángeles y arcángeles. Daniel en ningún momento ora por eso. Es el ángel quien le revela la batalla, pero en ningún momento Daniel se involucró en ese combate, no era su zona de autoridad. Y cuando salimos de esa zona de autoridad,
surgen problemas, aparecen dificultades y es ahí donde está el peligro. ¿Por qué? Porque en realidad simplemente entramos en una batalla, nos adentramos en una zona donde no tenemos autoridad y como no tenemos autoridad, el enemigo lo sabe y nos ataca, por lo que ya no estamos protegidos. Si permanecemos en la zona de autoridad que Dios nos ha confiado, es decir, en la tierra, entonces estaremos protegidos. No, estaremos protegidos porque estamos en nuestra zona de autoridad. Cuando empezamos a hablar, a orar sobre las potestades de las tinieblas, sobre los principados, las autoridades, las dominaciones, todas esas cosas en el mundo celestial, pues resulta que no tenemos autoridad, no tenemos ninguna autoridad en la tierra, sobre las serpientes, sobre los escorpiones, pero vamos a una zona que no nos pertenece, no tenemos derecho a ir allí. Y por lo tanto, en ese momento nos atacan. Entonces, o bien nuestra oración es ineficaz, lo cual sería lo mejor, o bien en algún momento van a tener un efecto rebote en su propia vida espiritual, en su salud, así que no hay que ir allí. Así que si lo han hecho, yo les animo, es la comprensión que tengo de las escrituras y creo que es peligroso. Peligroso entrar en esa dinámica, así que protéjanse. El mayor peligro en el combate espiritual es luchar contra las potestades celestiales. Entonces lo sé, voy a ser muy honesto con ustedes, no sé que eso puede parecer espiritual orar contra esas cosas. Puede dar la impresión de que hemos entendido ciertas cosas en el mundo espiritual. Vamos a ser honestos aquí juntos. Pero es peligroso, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo, no es en absoluto la autoridad que tenemos, ¿de acuerdo? Ese era el punto que quería compartir y los animo a descubrir este libro. La pregunta que podríamos hacernos después, pero no puedo hacer un video largo sobre esto, pero el apóstol Pablo dice, sí, pero les he dado el poder, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, autoridades, dominaciones. Entonces, ¿cómo luchar contra los principados, las dominaciones, las autoridades demoníacas? Como nos declara el apóstol Pablo que no luchamos contra carne y sangre, sino contra ellos. ¿Cómo luchar contra ellos entonces si no tenemos autoridad en el segundo cielo? ¿De acuerdo? Y ahí está, la verdadera pregunta, porque la gente se apoya en eso, diciendo, sí, debemos luchar contra ellos. Sí, debemos luchar contra esas cosas, pero según la palabra de Dios y no diciendo, debo luchar contra ellos, así que voy a ir a su territorio, al segundo cielo, para empezar a orar y poder atacarlos, ¿de acuerdo? No es así como funciona, como todo esto lo explico en el libro Combate Espiritual. Les animo a que los ofrezco las primeras 60 páginas. Así que hay aproximadamente 67 páginas de este libro que ofrezco. Pueden ir a mi sitio web, jeremypotin.com, en la descripción del video o en el comentario fijado. Y pueden descargarlo, descubrirlo, y todo lo que menciono está en el capítulo que se llama Los límites de nuestra autoridad. Hay otro capítulo que se llama Cómo luchar contra las fuerzas demoníacas, y por eso es importante decir ok, y cuando hacemos eso nos damos cuenta de que hay realmente algo muy interesante que comprender. Yo voy a ser honesto con ustedes. Saben, a veces a mí me gusta reflexionar y uno puede preguntarse, ok, ¿cómo es posible que haya iglesias que no están para nada en la batalla espiritual y aún así logran ganar almas para Jesús? Y para mí ese es el mayor de los milagros. Así que decir que una iglesia que no está en lo sobrenatural, dirán, oh, ellos no son sobrenaturales, pero ganan muchas almas. Lo siento, el mayor de los milagros es la salvación, de acuerdo, ¿no? Ellos hacen una obra espiritual fuerte donde ganan almas para Jesús, pero no están en la guerra espiritual. Han ganado su ciudad para Jesús. Hay cosas increíbles sucediendo en la ciudad. Otros están completamente enfocados en la guerra espiritual, pero en realidad no hay frutos. La gente podría decir, sí, pero en realidad son los otros quienes cosechan sus frutos y todo eso. No, pero hay un principio espiritual que debemos entender y preguntarnos, ok, ¿qué no hemos comprendido? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo ser profundamente bíblicos y al mismo tiempo profundamente espirituales? ¿Cómo no dejarnos engañar por las trampas del enemigo que podría atraernos por caminos que podríamos pensar que son espirituales, pero que en realidad son una trampa?
y no nos permitirán obtener fruto en nuestras oraciones. Eso es importante entenderlo. Así que si este video te ha hablado, no dudes en escribirlo en los comentarios realmente te animo a que permanezcas en la zona de autoridad que Dios nos ha dado. No empieces a orar sobre las cosas celestiales. Y además, sabes, hay personas, yo sé que ellos, no es porque Dios... Ya estoy respondiendo también a una pregunta, creo que algunos ya me la han hecho. No es porque Dios te muestre cosas. A través de una visión, de una sensación, de un sueño, sobre lo que sucede en el mundo celestial, que tienes autoridad sobre esas cosas. ¿De acuerdo? Si hay una pelea en una calle de un barrio peligroso donde se están peleando con cuchillos, eso no significa que debas ir a intentar separarlos. ¿Entienden lo que quiero decir? Corres el riesgo de recibir un golpe. ¿Ven la imagen? Guardando las debidas proporciones, por supuesto. No es porque Dios te revele cosas que debas actuar respecto a eso. Eso es importante y es una de las reglas más importantes cuando se vive una vida cristiana o sobrenatural. No es porque veas algo que debas intervenir. Y a veces Dios muestra cosas como la piedra, como Daniel, que el ángel le dice cosas en el mundo celestial. Pero la Biblia no dice que Pedro, ¿no? Que Daniel comenzó a orar por estas cosas. Él recibió una revelación de lo que estaba sucediendo, pero no tenía que intervenir. Y creo que realmente es la sabiduría la que debe impulsarnos a decirnos, no es porque vea algo que deba actuar, ¿no? Es decir, ¿por qué veo estas cosas? ¿Por qué me muestras lo que sucede en el mundo espiritual? ¿Por qué veo cosas en el mundo celestial, en el segundo cielo? Para aquellos que están abiertos a esta vida, que ya tienen estos dones que están activados a ese nivel, no es porque vean que deban actuar. Y yo lo aprendí por las malas. Así que no es porque veamos que debamos actuar. La pregunta que entonces debemos hacernos y que les animo a que se hagan es, ok, Señor, ¿por qué me muestras esto? ¿Por qué veo estas cosas en la oración? Ok, ¿qué debo entender? Y creo que ahí es donde comienza una cierta sabiduría espiritual que nos permite ser maduros con las visiones que podemos recibir de parte de Dios. Eso es. Espero que este video les haya bendecido. Les animo a descubrir mis otros libros. Existe el combate espiritual, pero también, si quieres ir más allá, parábolas nocturnas, puedes interpretar los sueños que Dios te regala. En este libro les explico cómo interpretar los sueños. Y bueno, este libro fue para mí una descarga espiritual, donde realmente lo escribí porque soñaba. Hacía sueños en los que Dios me daba todo tipo de referencias bíblicas y me explicaba cosas. Y escribí este libro, ¿no? Y le doy gracias a Dios por lo que este libro ya ha sido difundido en más de 30 países y ahora está en alemán y en inglés. Así que pueden encontrar toda esta información en mi sitio web jeremypotin.com. También pueden descargar los 3 primeros capítulos en mi sitio web jeremypotin.com en la descripción de mi video. Y el libro Desafío Sanidad, que escribí con mi amigo David Terry, pueden ustedes los 21 días para ver sus primeras sanidades. Ponemos todo lo que sabemos sobre esto, sobre la sanidad y estos 21 días para realmente acompañarte. Hay más de 12,000 personas en 80 países que han hecho esta formación y creo que realmente te van a ayudar a entrar en la dinámica, en esta realidad de sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Les deseo que pasen un excelente día en la presencia de Dios y les digo hasta muy pronto. Sean bendecidos. Adiós.